Alabamos tu nombre, creador de los cielos y la tierra. Tú que nos has revelado tu gran poder por medio de todas las cosas creadas. Y nos has mostrado tu salvación por medio de tu Hijo en tu palabra. Nos has traído en esta mañana y nos vemos a nosotros mismos tan débiles y tan necesitados, porque no podemos por nosotros mismos acercarnos a ti. Solamente, oh Dios, que tú nos llames, nos hables y vengas a nosotros. Confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana, por tu palabra, nos mostrará tu verdad, nos guiará a ti, nos dará corazones receptivos a tu voz, oídos dispuestos a escuchar el mensaje de vida. Guíanos, oh Dios, líbranos de distracciones, que nuestros corazones y nuestras mentes estén en esta mañana considerando que tú estás en medio de tu pueblo, de que tú, Señor, nos visitas de una manera especial al declararnos tu mensaje. Guíanos, Señor, en todo, y pedimos que tu nombre y tu gloria sea exaltada. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Misterios dados a conocer, riquezas de la gloria, esperanza de gloria. Todas estas frases están en los versos que hoy veremos en esta mañana. Y están ahí para alabanza de nuestro Dios y gozo de nosotros en Cristo su Hijo. Pablo está prisionero, pero con gozo, sufriendo en la carne, sabiendo que él no desea que le miren y piensen que él es una persona sin gozo, sino más bien una persona que en medio de lo que está sucediendo, él honra y se goza en su Dios. Y nos deja ver que Dios es un Dios maravilloso y que nos ha revelado su palabra y que nuestra única y total esperanza se encuentra en su Hijo Jesucristo. Volvamos nuestros ojos entonces a Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mensaje en esta mañana es Cristo en nosotros. Veremos tres cosas: Cristo en nosotros, revelación de Dios; Cristo en nosotros, riqueza gloriosa; Cristo en nosotros, esperanza gloriosa. Pablo ha sido llamado, como muchos otros siervos de Dios, a anunciar la palabra de Dios. En diferentes tiempos, de diferentes formas y en una proporción diferente, Dios ha revelado su palabra a sus siervos. Pero hay algo en común que deben tener todos los siervos de Dios. No importa la cantidad de la revelación de Dios, o el tiempo o el momento, todos debieron ser fieles a Dios
y anunciar cumplidamente el mensaje de Dios. El Dios que creó todas las cosas se ha revelado. Su poder y su deidad son claramente visibles en la creación, dice la Biblia, de modo que no tenemos excusa para decir que hay un Dios y agradecerle a Él. Pero el mensaje de Él, el mensaje de Dios en cómo se propuso salvar a un pueblo por su propia voluntad, a ese pueblo que Él ha escogido desde la eternidad, ese mensaje no está escrito en los árboles o en los montes, no está escrito ahí, está escrito en su palabra. Nosotros debemos de ver cuán condescendiente es Dios con los hombres, que Él haya querido hablar a los hombres y darnos su mensaje. El consejo de Dios, su voluntad, el Dios de la Biblia ha dejado claras las cosas en cuanto a la salvación de los hombres y la condenación de los hombres. ¿Por qué los hombres serán condenados o por qué serán salvados? Dios lo ha determinado como juez justo. Él es supremo, Él es el creador de todas las cosas. Nadie le puede decir a Él qué hacer con su creación, con lo que Él es. Nadie. Desde que Adán pecó en el Edén, desobedeciendo su ley, heredó para sí mismo y para toda la humanidad muerte y condenación. No hay inocentes. No hay inocentes. Todos nos hemos desviado. Todos, cual Adán, hemos seguido nuestro propio camino de maldad y hemos amado más las tinieblas que la luz, por la inclinación natural de nuestros malvados corazones. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, determinó un plan y lo reveló poco a poco. Muchos han llamado esta revelación el pacto de gracia. Y por medio de hombres Dios se ha placido revelar este plan. Les mandó a escribir todo aquello que Dios quiso, cómo Él reconciliaría consigo mismo todas las cosas, siendo ellos su pueblo y Él su Dios. El misterio, misterios de Dios, que aquí en estos versos nosotros acabamos de leer, se refiere al consejo de Dios, que Él ha querido ir revelando en cuanto a la salvación o condenación de los hombres. No es ninguna enseñanza oculta o un rito escondido, sino que es el mensaje de Dios dado a conocer por medio del Evangelio. No es nada oculto, nada secreto. Cuando hablamos de esa palabra no debemos esperarnos como algo ahí. No, Dios se ha revelado. Se ha ido revelando y ahora ha sido revelado totalmente por medio del Evangelio. Dios lo ha dado a conocer, ya que de otro modo nosotros no sabríamos nada, y lo ha dado a conocer a sus santos, a su iglesia. Dios habló en el Edén dando una promesa de una simiente. Después habló a Abraham, haciéndole saber de esa bendición para su descendencia, para los de la fe de Abraham. Después a David, rey de Israel, que escribió de Cristo y de la promesa de un rey para siempre. Y conforme iba pasando el tiempo, Dios decía más y más cosas. Y en una de esas ocasiones Él reveló aún más claramente su plan. Y fueron escritas por profetas de Dios como Isaías, cuando escribió acerca del Cristo, del Mesías que vendría de una virgen. Pero también usó a otros siervos, profetas suyos como Jeremías. Y busquemos Jeremías 31. Jeremías 31. Versículos 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios está revelando más y está hablando al pueblo de Israel, a una nación, diciéndoles, yo perdonaré sus pecados, les daré un nuevo corazón, una nueva mente, y ustedes me conocerán de forma personal. Todo esto, como lo he dicho, en medio del pueblo de Israel, de aquel que recibió las promesas, el pacto, los 10 mandamientos. Pero ¿era solo para ellos, como nación o como raza, esta revelación? Vemos destellos de esta revelación para muchos, y no solamente para Israel. En la salvación de personas como Ruth, como Rahab, como Naamán. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como en Isaías 54, cuando se le dice a Israel, vas a extender tu tienda porque vendrán naciones. No solamente era para ellos, sino también para muchos. Los siervos de Dios indagaron acerca de estas revelaciones, acerca de ese Cristo que vendrían, y se les dijo que no era para ellos, que ellos administraban estas cosas, sino para nosotros. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El mismo Pedro que escribió estas cosas fue profundamente asombrado cuando tuvo que hablar a un hombre que no era judío, Cornelio, de la palabra del Señor, y fue convertido por el mensaje de Dios. De modo que también a estos se les hace llegar el Evangelio, la palabra del Señor. Los ángeles no sabían de este plan, ni ellos mismos sabían aquello que Dios tenía planeado en su Hijo Jesucristo, sus glorias, sus sufrimientos para salvar a un pueblo. Pero a nosotros se nos han revelado por su palabra el Evangelio. Este misterio para las naciones permaneció oculto hasta la llegada de Jesucristo, del Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 16 dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este misterio de Dios fue revelado completamente hasta la llegada de su Hijo Jesucristo para salvación de su pueblo, que incluía no solo judíos, sino a los que no eran judíos. Es el consejo eterno de Dios. Siglos y edades pasaron hasta el día en que el Evangelio fue revelado en su totalidad en Jesucristo, el Hijo de Dios, en todos aquellos que creerían en Él, con todos aquellos que el Padre le dio. No era una lengua, no era una raza, no era una cultura, sino los que fueran de la fe de Cristo. Ellos serían no solamente
era que no era ese misterio, no solamente no era que era Israel y otros, sino no solamente eso, sino que Dios estaría en ellos y con ellos, unidos a Dios por la persona de Jesucristo. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios con su pueblo, unido a Él. Dios ha revelado este misterio en su Hijo Jesucristo, la revelación de Dios a los hombres en Cristo por medio de su Evangelio. Dios ha revelado este misterio en Jesucristo, y para gozo de su pueblo nosotros debemos alabar su nombre. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este pasaje que estamos viendo? Cristo en nosotros es riqueza gloriosa. Los hermanos en Colosas, a los cuales está escribiendo el apóstol Pablo, posiblemente estaban sufriendo problemas económicos. Ya aquellas rutas económicas habían sido cambiadas, aquellas rutas comerciales. Posiblemente ellos estaban viviendo ya en situaciones difíciles. Y Pablo les dice: en Cristo, en este mensaje hay una riqueza gloriosa. Nosotros recordamos que el apóstol Pablo mandó en Colosenses 4:16 que esta carta que él estaba enviando a los de Colosas fuera enviada también a los de Laodicea, a ellos que estaban muy cerca de este pueblo. Busquemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y vean lo que el Señor dice a esta iglesia en Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios está hablando a la iglesia, a una iglesia que se creía rica en sí mismo. Tenía cosas materiales, habían puesto su esperanza en las cosas de esta vida, y el Señor les dice: ustedes son pobres, desventurados, desnudos, no tienen nada, porque las únicas riquezas verdaderas que puede tener una persona están en mí. Vengan a mí. Yo soy el único en el cual está la riqueza verdadera. Arrepiéntanse de sus obras. Fácilmente podemos volver nuestros ojos a las cosas de esta vida y no considerar que hay una riqueza de incalculable valor en el hecho que Dios haya querido darnos a conocer su mensaje. Hay hombres que han cambiado las cosas de Dios por las cosas de esta vida. Nosotros recordamos hombres así. En la Biblia son mencionados. Giesi, ¿se acuerdan? Ha habido hombres así. Judas, Acán, por la codicia, por las cosas de esta vida. Su codicia y su riqueza temporal los llevó a la muerte. ¿Qué se nos dice de esta riqueza en Colosenses capítulo 1, 26 y 27?
se nos dice que es una riqueza gloriosa. Viene de Dios y va dirigida hacia Dios. No es una riqueza de esta vida, nadie la puede quitar. Cuando pienso en la riqueza de Dios, en relación al mensaje que nosotros hemos recibido de Dios, recuerdo que Dios es rico en misericordia, que no me pagó conforme mi maldad y que esa misericordia me acompaña el resto de mi vida. Cuando pienso en riquezas, pienso en la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por la cual Él pagó un precio. Ese precio, la sangre de su cruz. Cuando pienso en riquezas, pienso en que Dios no reveló este mensaje a reyes, a gobernantes, a los sabios de este mundo. No lo reveló a ellos, nos lo reveló a nosotros. Cuando pienso en las riquezas de Dios, pienso en que por amor a nosotros Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos, dice la Biblia. Él se despojó a sí mismo, vino y nació y vivió pobremente. Aquel que siendo el dueño de todas las cosas se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por medio de Él espiritualmente las riquezas compradas por su vida y su sacrificio son nuestras. Solo en Él seremos presentados perfectos delante de Dios, y solo las riquezas de su inmenso amor lograron para nosotros la vida y el perdón. Pregunto, ¿hay riquezas en Dios? Amén. Inmensas riquezas. No hay riqueza en esta vida que pueda comprar la riqueza de la gloria de Cristo. No hay dinero, no hay joyas, no hay propiedades, no hay empresas, no hay autos, no hay conocimiento o cualquier cosa en este mundo que se compare a la riqueza de la gloria de nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. La riqueza gloriosa de la vida que nos espera en la semejanza de Cristo. No hay comparación a eso. Sobre esta riqueza se podría decir mucho más. Y quiero agregar solo una cosa más. La Biblia nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. La Biblia nos cuenta de una mujer que vino de muy lejos, una reina, la reina de Saba, y vino a ver a un hombre, un rey, su nombre Salomón, porque había escuchado de su fama y de sus riquezas. Cuando ella llegó y le vio y pudo hablar con él, ella se dio cuenta de algo. Ella dijo, ni la mitad es de lo que me habían dicho de ti, y de tus cosas, y de lo que tienes, y de tu sabiduría. Y ella dijo lo siguiente: bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hermanos, el rey Salomón, recordemos que fue un hombre, que la sabiduría le fue dada, no la tenía de él. Pero en Cristo Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ese Cristo vive en medio de su pueblo y vive en ti si eres de la fe de Jesús. ¿No es rico nuestro Señor? ¿No hay riquezas en Él? Es maravilloso. Cuán ricos somos al tener y haber creído el mensaje del Evangelio de Cristo, al tener a Cristo, que es la perla de gran precio. Él lo vale todo. Cristo en nosotros es la esperanza gloriosa. Cristo en nosotros es la esperanza gloriosa. De eso nos habla nuestro pasaje. Este es el punto focal al cual hemos llegado, a una verdad gloriosa. Hay muchas esperanzas en esta vida, ¿sabe?
Cuando se habla, yo tengo la esperanza de aquello, de lo otro, de aquí, de allá. Pero todas esas esperanzas no se comparan a la esperanza de la cual vamos a hablar. Porque no se dice de ella que es una esperanza, dice que es la esperanza. ¿Sabe qué nos dice eso? Que no hay otra como esta. Es única, es única. No hay otra, no hay. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa Cristo en nosotros? En muchas partes de la Biblia se habla de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. En Cristo. Muchas son las partes de la Biblia que se refieren a esto. En primer lugar, esto es un misterio revelado. Algo que para los hombres es imposible comprender humanamente. Es la presencia de Cristo por su Espíritu que mora en nuestras vidas. Yo en ellos y tú en mí, dijo el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Cristo en nosotros, lo que significa es que estamos unidos a Cristo. Él habita en nuestros corazones por la fe. De esa forma, somos unidos a Él en su muerte y su resurrección. Significa que en Cristo nos es dada su justicia y todas sus promesas para los hijos de Dios son nuestras en Él. Podemos decir con gozo que la gloria del cielo es nuestra por Jesucristo. Que Cristo vive en nosotros nos lleva a considerar, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:19, que Cristo se ha formado en nuestras vidas. Una persona en la cual habita Cristo por la fe es una persona que tiene la mente de Cristo. Eso dice 1 Corintios 2:16. Tiene la mente de Cristo. Eso no significa en ninguna manera que nosotros tengamos el atributo divino de la omnisciencia, que todos lo sepamos, o que nuestros juicios sean perfectos. Lo que significa es que nosotros vemos y consideramos las cosas como Cristo las considera. Estar en Cristo, que Cristo viva en nosotros. Voy a considerar dos cosas solamente: la mente y el corazón. Porque Cristo vino a morar con su pueblo y les daría una mente y un corazón. Dos cosas. El ministro Robert Murray McCain, que vivió hace muchos años, por ahí en mediados de los años 1800, él predicó sobre estas cosas. Y quiero referirme a algunas de las cosas que él escribió, dándonos a entender esta verdad de que Cristo está en nosotros. El que tiene la mente de Cristo ve el pecado como Cristo lo vio y como Cristo vio el pecado. Cristo vio el pecado como algo de lo cual debemos arrepentirnos, como aquello que está en el corazón de los hombres, de donde brota toda maldad y de lo cual nosotros debemos ser limpiados, como aquello que ofende la santidad de Dios y que si no lo confesamos, si no nos apartamos, seremos castigados por la eternidad. Alguien que tiene la mente de Cristo aborrece el pecado, porque el pecado está opuesto a la santa ley de Dios. El creyente, por lo tanto, que tiene la mente de Cristo, donde Cristo habita en él, aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Si Cristo vive en usted, usted aborrece el pecado. Ese pecado por el cual Cristo tuvo que sufrir, pagando con su muerte por la culpa del pecado para su pueblo. Ese pecado por el cual el Padre abandonó a su Hijo es detestable. El pecado nos aleja de la comunión con el Señor. Si Cristo habita en usted,
Usted tiene la mente de Cristo y aborrece el pecado. El que tiene la mente de Cristo ve el mundo diferente. ¿Cómo lo ve? Como un extranjero y un peregrino. Yo no soy de este mundo, no soy ciudadano de esta tierra. Ve el mundo diferente. Ve la amistad del mundo como enemistad con Dios. Ve al mundo como un lugar que debe ser evangelizado y al cual no debemos amar. Tener la mente de Cristo es huir de todo aquello que el mundo nos muestre y nos ofrezca para alejarnos del Señor. Un creyente no ama al mundo ni las cosas del mundo. El creyente ve al mundo como algo pasajero y más bien él espera cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. El que tiene la mente de Cristo, en el cual habita Cristo, Cristo en nosotros, ve la iglesia totalmente diferente. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Mire, sin Cristo, la iglesia es un aburrimiento. No quiero ir ahí. Por eso nos preocupa tanto cuando vemos una persona que no disfruta de la reunión del pueblo de Dios. Nos preocupa. Y nos preocupa a nosotros. ¿Y usted se preocupa? Porque el que tiene la mente de Cristo ama la iglesia de Cristo. Porque Cristo se entregó por ella. Ama la iglesia del Señor. Ama a los hermanos que han sido salvados por gracia. El que tiene la mente de Cristo puede perdonar como Cristo nos perdonó. El que tiene la mente de Cristo se da a otros. No es una pesada carga reunirse con ellos. Anhela el momento de reunirse con sus hermanos. Si usted no anhela la reunión del pueblo de Dios, pregúntese por qué. Es muy posible que Cristo no habite en usted. El que es de Cristo desea la pureza de la iglesia, desea verla triunfante y gloriosa. En el contexto de 1 Corintios 2:16, hablando de la mente de Cristo, los que son de Cristo tienen la mente de Cristo. En ese contexto, Pablo está hablando de los celos, las iras, los pleitos, las contiendas. En ese contexto está hablando. El que tiene la mente de Cristo, ellos desean ver una iglesia unida en amor en Cristo. No una iglesia con pleitos, no una iglesia llena de celos, de iras y contiendas, sino sabiendo que todo lo que se hace en la iglesia y el crecimiento de la iglesia se debe a nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros. No nos vanagloriamos nosotros mismos, nos servimos unos a otros. El que tiene la mente de Cristo tiene este pensamiento: vengo a servir, no a ser servido. Vengo a servir, no a ser servido. Lamentablemente algunos solo ven en la iglesia la reunión del día domingo. Somos la iglesia nada más cuando estamos en el día domingo, pero sabe que hay otros 6 días. Hay otros 6 días y ahí todavía seguimos siendo iglesia de Dios. Sí, iglesia de Dios. Algunos piensan que solamente si toco, si enseño, si tengo alguna actividad en medio del culto, entonces soy de la iglesia. Si usted es de Cristo, si el Señor vive en usted, usted ama la iglesia de Cristo y sirve la iglesia del Señor no solamente en el día domingo, sino todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Si usted es de Cristo, entonces no está en la mesa esperando que le sirvan, sino más bien está como aquel que sirve, porque así fue Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir. El que tiene la mente de Cristo ve la ley de Dios como aquello que desea cumplir, desea agradar a Dios y ve sus mandamientos y los ama, medita en ellos y los desea poner por obra. Nunca los ve a los mandamientos de Dios como una pesada carga,
sino que más bien se deleita en la ley de Dios y desea hacer la voluntad del Señor. Eso pasa en los que tienen la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo quiere conocer cada día más de su voluntad, porque ese fue el deseo de Cristo como hombre. ¿Qué me pide el Señor en mi trabajo, en mi familia, como esposo, como esposa o hijo? ¿Cómo debo ser en medio de aquellos que no conocen al Señor? El que tiene la mente de Cristo, en el cual Cristo habita, su mente es cambiada. ¿Sabe que piensa diferente de la familia? Hoy la gente piensa en la familia como el proyecto de vida. Me gradué, tengo mi casa, el carro, ¿y qué me falta? La familia. El Hijo de Dios no ve la forma así. El Hijo de Dios ve la familia como ese lugar donde el Evangelio debe ser proclamado. No es un proyecto. Y servimos a Dios ahí. El que tiene la mente de Cristo ve hasta los deportes de forma diferente. ¿Para qué me ejercito? Para tener grandes músculos y una apariencia espectacular. No, este cuerpo debe servir para servir al Señor y a su pueblo. ¿Se cuida una mujer para qué? Para uno de los propósitos de Dios como esposa, cuidar hijos e hijas. Un hombre se mantiene saludable. ¿Para qué? Para que vean mis músculos y ponerme esa camiseta y que... No. Yo quiero cuidar mi familia y quiero estar saludable para cuidar de ella y para poder servir al Señor. La mente cambia. Las vacaciones, ¿para qué voy de vacaciones? Cambia. El mundo cambia. La cosmovisión cambia. El que tiene a Cristo es cambiado en su mente. Tiene la mente de Cristo. Cristo habita en él. ¿Y qué acerca del corazón? ¿Qué acerca del corazón? ¿Qué de nuestros afectos? ¿Qué de nuestra voluntad? Cuando Cristo habita en nosotros, amamos al Señor con todo nuestro ser. Dios nos amó y por eso le amamos a Él y amamos su palabra. Los deseos de Cristo se hacen nuestros deseos. Deseamos ver a Dios glorificado. Deseamos el gozo que solo está en Dios. Deseamos la vida de piedad que solo viene de Dios. Deseamos que el Evangelio sea predicado y que los hombres se arrepientan. ¿Dónde está tu corazón? Nuestros deseos son cambiados. Este corazón no anhela las riquezas para poner en ellas su esperanza. No anhela el reconocimiento del mundo, sus goces, sus placeres. No encuentra en ellos gozo, sino que en su corazón está morir a sí mismo para vivir para Cristo cada día. Seguir al Señor. El corazón del que tiene a Cristo desea que Cristo sea glorificado en todo en su vida. El corazón del que tiene a Cristo es un corazón agradecido y se da a los otros haciéndoles bien como Cristo lo hizo. Y si es necesario sufrir por la causa de Cristo, sufre con gozo por la causa de Cristo. Eso hay en el corazón del creyente. Eso hay. El que es de Cristo desea ser obediente a su palabra. Es una esperanza de gloria, la única esperanza de gloria. Y estaremos un día delante de Dios, presentes delante de Él, perfectos y sin mancha. Esta esperanza está asegurada porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo. Nuestras capacidades humanas no pueden llegar a entender la realidad de Cristo en nosotros, pero es una realidad. Aunque no la comprendamos, aunque usted diga cómo, en medio de este cuerpo pecaminoso y de mis debilidades, por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Es una verdad que nos llena de gozo, es una esperanza gloriosa, es la verdad de Dios. Tengo unas aplicaciones en esta mañana para nosotros. Deseo poner un ejemplo muy sencillo. Y este ejemplo en nada se compara
a todo lo que quisiera expresar y lo que la Biblia nos dice aquí en Colosenses 1, 26 y 27. Como ustedes pueden ver, en este edificio nosotros tenemos electricidad y esa electricidad nos da luz. Usted en su casa tiene una cocina, muchos tienen cocina eléctrica, refrigeradora, tienen sus aparatos eléctricos, usted carga su celular, lo conecta. Y nos hemos acostumbrado a la electricidad, a tener electricidad. Y nos damos cuenta de cuán importante es para nuestras vidas hasta cuando se va. Cuando ya no puedes cargar tu celular y cuando ya no puedes conectar o encender la cocina o hacer las cosas que necesitas. Para que nosotros tengamos electricidad, mire, han habido estudios, ensayos, hombres han muerto para poder tener esa electricidad en nuestras casas. Pero no somos conscientes de eso. Solamente pagamos un recibo por mes y pagamos el servicio. No pagamos por todos esos que estudiaron o todo el trabajo que hicieron. ¿Qué quiero traer con este pequeño ejemplo? Nosotros escuchamos del Evangelio, del anuncio del Evangelio. Y aquí se habla casi en cada predicación acerca del Evangelio de nuestro Señor. Y olvidamos que este Evangelio fue guardado por las edades y los siglos y hoy se nos ha sido revelado en su Hijo Jesucristo. Y perdemos el gozo, olvidamos de considerar cuán grande es nuestro Dios, que un día, no siendo dignos, el Señor nos hizo llegar a nosotros su palabra y que por gracia tú hoy eres salvo, que por la fe Dios te dio el poder creer en Él y te dio el arrepentimiento para perdón de pecados. Mira cuán grande es nuestro Dios que nos hizo llegar este mensaje a nosotros, porque nos olvidamos. Lo vemos tan común, pero no es común. Este misterio que ha sido revelado en el Evangelio a nosotros, Jesucristo su Hijo, la esperanza de gloria. Y esto es maravilloso y debe ser maravilloso a nosotros. Si tú eres uno de esos que ha sido llevado al Evangelio, entonces tú tienes a Cristo, sabiendo que todo lo que Él es está con su pueblo. Mi mente y mi corazón le pertenecen. Mi confianza es Cristo. Y si Cristo habita en medio de su pueblo, entonces la maldad del pecado y el amor del mundo debe aborrecerlos nuestra alma. Si aprecias verdaderamente el mensaje de Cristo y que Cristo habite en ti, aborrece el pecado, aborrece el mundo y las cosas del mundo. Todo aquello que Dios aborrece lo debemos aborrecer y todo aquello que Dios ama lo debemos amar. Cristo en nosotros. La verdad de Cristo en nosotros debe hacernos morir cada día más al pecado, a nuestro yo, para que Cristo crezca en nosotros, que sea más evidente que Cristo vive en mí, que hemos recibido una nueva vida en Él. Estamos unidos a Él. La iglesia de Dios está unida a Él. Hay esperanza en Él. Y con gozo nos servimos y nos amamos unos a otros y proclamamos al mundo que solo hay una esperanza, y esta esperanza es Jesucristo. No hay más para el hombre. Aún en medio del dolor de una enfermedad, de no tener apenas o de tener apenas para la comida del día, en medio del desprecio de familiares o de un cónyuge que hace todo lo posible para que niegues a Cristo,
En medio de todas esas cosas que podemos sufrir a manos de hombres o de mujeres, enemigos del pueblo de Dios, en medio de todo esto podemos con gozo tener la esperanza de que Cristo está en medio de su pueblo y de que Cristo habita contigo si tú eres de la fe de Cristo. Nadie va a cambiar eso, nadie te apartará de Él. Y un día estaremos por siempre con Él en la gloria. Hoy camino y vivo y tengo que vivir sabiendo que esa esperanza es segura, esperanza de gloria. Cuánto gozo y temor entonces debemos tener al recibir esta verdad, la verdad del Cristo glorioso habitando en medio de su pueblo. La Biblia nos cuenta en el libro de Éxodo, al final del libro de Éxodo, que Moisés ha terminado de construir el tabernáculo conforme al modelo que Dios le dio. Y nosotros, si vamos leyendo en los últimos capítulos, vamos a ver cómo, conforme el Señor me ha dicho, así lo he hecho. Hasta que llegue el momento en que el tabernáculo está listo. Y en ese momento, una nube baja y la gloria de Dios llena el tabernáculo, lo llena, de modo que ni aún Moisés pudo entrar, no pudo entrar. Ese tabernáculo desapareció, la nube se fue. Los hombres se dieron cuenta que ahí estaba la gloria de Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Él, habita la gloria de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es glorioso. La gloria de Dios completa habita en Él. Y de una forma que nosotros no podemos entenderlo, ese Cristo glorioso habita en nosotros. Pregunto, ¿no debemos vivir entonces para Él? ¿No debemos huir del pecado? ¿No debemos alabarlo y honrarlo con nuestras vidas? Así debe ser. Esa gloria es Cristo, el cual nos ha sido resplandecido en nuestros corazones. El Cristo glorioso, la presencia real de Cristo habita en nosotros. Y porque Él vive en nosotros, ya no vivo para mí, sino que vivo para Él. No importa si es blanco, negro, grande, pequeño, niño, adulto, mujer o hombre. Todos aquellos que son de Cristo, Cristo habita en ellos por medio de la fe. Y esa morada, ese tabernáculo es para siempre. Él habita para siempre con los suyos y no se irá. No se irá. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nunca más se apartará de los suyos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuán maravillosa es esta verdad. Cuán rico es aquel que tiene a Cristo. Tener muchas posesiones y riquezas, sabe que no es malo. No es malo. El problema es poner la esperanza en ellos. Ese es el problema. Poner la esperanza en ellos. Hay personas que tienen tantas riquezas que ni ellos mismos pueden contarlas. Pero sabe, son pobres. Y hay pobres que piensan que por su pobreza serán aceptados un día en el reino de los cielos. Los dos, ambos, necesitan una verdadera esperanza, y esa verdadera esperanza es Jesucristo.
nada más. La verdadera riqueza que una persona puede tener se encuentra en Cristo. Recibir su inmensa misericordia, su amor, su perdón, su gracia, no tiene forma de ser cuantificado. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es rico, bienaventurado, bienaventurado. Por eso necesito preguntarte en esta mañana: ¿tienes esperanza? ¿Tienes la seguridad de una anticipada bienvenida en los cielos para estar con Cristo siempre? Dios ha puesto límite a nuestros días, y cuando esto suceda, ¿qué pasará contigo? ¿Es Cristo tu esperanza? ¿O tu esperanza está en esta vida? ¿La tienes atada en los placeres y las cosas materiales? Si Cristo no está en ti, el que reina en tu vida es el pecado, el amor por el mundo y Satanás. No eres de Cristo. Y tu final no será con el Señor. No será una esperanza gloriosa lo que tendrás si no tienes a Cristo. Lo que tendrás sin Cristo será una condenación eterna. Eso es lo que tendrás. Pero para nuestro gozo, hoy hay esperanza. Esa esperanza está en Jesucristo. Clama a Él por vida, en Él hay esperanza. Clama por misericordia, en Él hay esperanza. Clama por un nuevo corazón y una nueva mente, en Él hay esperanza. Clama por el perdón de tus pecados, en Él hay esperanza. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Clama a Él. Él vendrá a ti, su Espíritu vendrá y te dará una nueva vida. Confesarás con gozo que Cristo vive en mí, que mi fe está en Él, que mi esperanza está en Él y que Cristo es mi todo y que no necesito nada más en esta vida. Él es mi esperanza gloriosa. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has revelado tu palabra. Nos has dejado tu evangelio. Y por tu gran misericordia, tú has decidido salvar un pueblo. Y no solamente eso, habitar en medio de ellos. Qué gozo es saber que tú, Señor, nos has dejado esa palabra y por tu Espíritu muchos han creído esa verdad. Han sido convencidos de que por la fe los hombres tienen perdón de pecados en tu Hijo Jesucristo. De que son justificados, de que hay reconciliación, de que das una nueva mente y un nuevo corazón. Gracias, Señor, por estas verdades. Porque sin tu Hijo Jesucristo vivimos en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero en tu Hijo Jesucristo hay esperanza. Alabamos tu nombre por estas verdades. Gracias por todos aquellos que son tu pueblo. Oh Señor, haznos vivir para tu gloria. Que nuestra mente y nuestro corazón cada vez sean más renovados a vivir la vida que tú nos has dado en tu Hijo. Pero también pido en esta mañana por aquellos que no tienen esperanza de vida, por aquellos que están muertos sin delitos y pecados,
por aquellos que no han escuchado la verdad de tu evangelio. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Compadécete de sus almas. Que ellos vengan a ti confiados, no en sí mismos o en las cosas de esta vida, sino solamente en tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque tenemos esta esperanza, porque no es de nosotros, sino es tuya, oh Dios, y la das a los que tú quieres. Te alabamos y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.